Amada iglesia, buenas tardes, pueden sentarse. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Bendecidos todos bien? Me encanta verlos. Niños, los están esperando sus maestros en la puerta para que vayan a tener su escuelita dominical. Les amamos, aprendan mucho. Recuerden que Jesús los ama. Los papás les van a preguntar qué aprendieron hoy al final, así que pongan atención. Una de mis parábolas favoritas es la parábola del hijo pródigo. Al comienzo de la parábola del hijo pródigo se nos cuenta la historia de un hombre que tenía dos hijos. El menor de ellos le pide la parte de la herencia adelantada, es decir, le pide la parte de su herencia estando vivo a su papá. Y esto en esa época, y creo que aún en esta época, es considerado un insulto. Esto es una ofensa completa contra el papá. Era como si deseara que su padre muriera. Era como si lo material fuera más importante que aquel que le ha dado todo. El caso es que el hijo toma el dinero y él decide romper el vínculo que tiene con su padre en ese momento. Él se va lejos, su hijo se va lejos, y pensando que ahora él era libre de hacer lo que él quisiera, pensando que de esta manera iba a poder vivir mejor. Ya estaba cansado de su papá, de todo lo que le decía, de todas las reglas. Cansado de esto, él se va y dice: voy a estar mejor sin mi papá, voy a estar mejor sin mi padre. Y después de un tiempo, lo que pasó es que los recursos se empezaron a agotar. Los recursos se acabaron. Él fue humillado y terminó dándose cuenta de que estaba mejor bajo la cobertura de su padre. Esto es algo que vemos muy seguido en el ser humano. Esto es algo que vemos muy frecuentemente. Por lo general queremos hacer las cosas a nuestra manera. Por lo general queremos hacer las cosas sin orden, sin reglas. No queremos que la gente nos diga cómo debemos hacer las cosas. Nos rebelamos contra Dios y decidimos apartarnos de Él y de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Preferimos que el mundo nos gobierne. Preferimos que el mundo sea nuestro Señor, que sea nuestro Rey. Incluso llegamos a pensar a veces que es Dios quien nos necesita a nosotros y no nosotros a Él. Pero la verdad es que Dios es soberano sobre su creación. Y sin Dios, sin el Rey de Reyes, sin el Señor, no somos absolutamente nada. Sin Él estamos perdidos. Al pueblo de Israel le pasó esto no solamente una vez, le pasó muchas veces, porque ese es el corazón del hombre, que no quiere ser gobernado, o que si quiere ser gobernado a su manera. Ellos eran gobernados por Dios, ellos vivían en una teocracia, pero le pidieron a Dios que les diera un rey humano, que les diera un rey, un hombre. Prefirieron ser gobernados por la creación que ser gobernados por el Creador. Pero sin importar nuestros deseos, Dios ha gobernado, gobierna y gobernará sobre toda su creación por la eternidad. Les cuento esto porque es justo lo que vamos a ver hoy en el Salmo 2. Pero mejor dejemos que sea la palabra la que nos lo muestre, y quiero pedirles que me acompañen a leer el Salmo 2. Si usted no trajo Biblia, si usted no tiene una Biblia, si se le quedó en el carro, deje su mano levantada y con muchísimo gusto uno de nuestros sugieres va a pasar y le va a entregar una Biblia para que nos acompañe en la lectura de las Escrituras el día de hoy. La porción que vamos a ver hoy
en los salmos, si usted agarra la Biblia y la abre más o menos en la mitad del ojo, seguramente usted va a estar en los salmos. Los números grandes son los capítulos. Así que si más o menos la abrió por el Salmo 80 y pico, bueno, pues devuélvase hasta el Salmo 2. Los salmos están en el Antiguo Testamento. Tenemos Salmos capítulo 2. Bueno, vamos a leer Salmos capítulo 2. La palabra de Dios dice de la siguiente manera en el Salmo 2. ¿Por qué se subleman las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Amén. La predicación de hoy se titula Vivamos bajo el refugio de Cristo. En esta serie que estamos viendo de los Salmos, llamada Que todo lo que respire alabe al Señor. Los Salmos 1 y 2 funcionan, como ya lo hablamos en el sermón anterior y como lo vimos en la introducción a los Salmos, en esa maravillosa clase que tuvimos hace 2 miércoles, funcionan como una introducción al Salterio, funcionan como una introducción al libro de los Salmos. La semana pasada veíamos en el Salmo 1 los 2 caminos, ¿lo recuerdan? Veíamos por un lado que teníamos el camino del hombre bienaventurado y por otro lado teníamos el camino de los malvados. Este Salmo 2 empieza con el camino de los malvados, con las naciones y reyes que se levantan contra Dios, y termina con el camino de aquel que se refugia en ese hombre bienaventurado del capítulo 1. Recordemos que este libro nos enseña que toda la creación debe buscar tener un estilo de vida que alabe a Dios. Ese es el objetivo. Que tengan un estilo de vida que alabe a Dios. Aunque a veces la creación se rebele contra Él, debemos tener un estilo que alabe a Dios. Esto nos lleva a nuestro primer punto, donde quiero invitarte a que no te rebeles contra Dios. Vemos en el verso 1, en el versículo 1 del Salmo 2, que el salmista comienza haciendo esta pregunta: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Y aquí cuando el salmista dice ¿por qué se sublevan las naciones?, esa palabra sublevarse significa que se comportan violentamente, significa que se rebelan en contra de algo o de alguien. Eso significa sublevarse, rebelarse en contra de alguien. Y cuando habla de tramar cosas vanas, cuando habla de lo vano se refiere a algo que está vacío, que no produce absolutamente ningún beneficio. ¿Ok? Entonces, la pregunta que hace el salmista sería algo así como: ¿por qué se rebelan las naciones
contra Dios y traman cosas que no traen ningún beneficio. ¿Por qué se rebelan las naciones contra Dios y traman cosas que no traen ningún beneficio? Esta es una pregunta sarcástica. Es una pregunta con una respuesta obvia. Esto es como cuando usted le pregunta a su hijo, cuando usted ve que su hijo está jugando con los amiguitos y el amiguito va y hace algo mal y usted le pregunta a su hijo, si su mejor amigo va y se bota por un barranco, ¿usted va y se bota detrás de él? Es exactamente lo mismo. La respuesta es obvia, aunque a veces nosotros tomemos la decisión incorrecta, pero la respuesta es obvia. De hecho, en los versículos 2 y 3 de este Salmo 2, vemos a los reyes de la tierra reunidos para rebelarse en contra del Señor y en contra de su ungido, buscando librarse de él. Pero ¿quién se rebelaría en su sano juicio contra el Señor, contra el Dios Todopoderoso, contra el Dios Creador y contra su ungido? ¿A quién le cabría en la cabeza? Si se dan cuenta, es algo parecido a lo que pasó en la parábola del hijo pródigo. Estos reyes a quienes el Señor les ha dado su posición, ellos están ahí porque Dios los ha puesto ahí. Dios nos pone en diferentes posiciones porque Él va a hacer algo con nosotros. Así que el Señor les ha dado absolutamente todo a estas personas y ellos deciden rebelarse contra Dios. Ellos deciden rebelarse contra Él. Deciden romper su relación con Dios. Deciden romper su relación con Él. Y es como cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. Cuando se rebelaron contra el Señor y terminaron apartándose de Él. Terminaron rompiendo su relación con Él por confiar primero en la creación antes que el Creador. Al principio parece una pregunta algo tonta, ¿verdad? Pero la verdad es que caer en este grupo de personas no es tan difícil. Muchas veces lo hacemos. Muchas veces le creemos más al hombre que a Dios en su palabra. Muchas veces creemos más en la tradición o en la cultura que lo que dice en su palabra misma. Muchas veces creemos más en la creación que en el Creador. Por eso, amada iglesia, debemos ser sabios. No luchemos contra Dios. Arrodillémonos ante Dios, ante su ungido y honrémoslo. Honrémosle con gozo. Y por eso, el día de hoy, yo quiero invitarte a que te refugies en Dios y no te rebeles contra Él. Refúgiate en Dios y no te rebeles contra Él. Al igual que el hijo pródigo de la parábola, la verdadera bendición no está en ser libre para vivir tu propia vida. La verdadera bendición viene de seguir y hacer rey de tu vida a Jesucristo. Esa es la verdadera bendición. El ungido del Señor, hacer tu rey al Mesías, a aquel que gobierna la creación. Y de esto justamente vamos a hablar en nuestro siguiente punto, en donde veremos que el Rey de Reyes gobierna sobre todos. Y veíamos justamente que la pregunta con la que empieza este salmo parece un mal chiste, ¿verdad? Parece un mal chiste para Dios. Porque, de nuevo, ¿quién se rebelaría contra el Señor y contra su ungido? ¿Quién se va a rebelar contra su Creador? Esto es chistoso para Dios. Es como, no va a pasar. Y en los versículos 4 y 5 vemos que la escena ahora nos muestra al Creador. Ahora está hablando Dios. Nos muestra al Señor en el cielo. Y nos muestra una escena muy particular porque nos muestra a Dios riéndose. A mí me encanta esto. A mí me encanta ver a Dios riéndose. Y si ustedes buscan en toda la Biblia, solamente van a encontrar a Dios riéndose en 2 versículos. Aquí
y en el Salmo 37:13. Vemos que Dios se ríe y se ríe porque es completamente tonto. Perdóname la palabra, pero esto es ridículo. Es completamente ridículo. Es como si una de las matas de mi esposa decidiera rebelarse contra ella. No voy a aceptar más tu agua. No, Juliana, no. Estoy en huelga, no voy a aceptar más tu agua. Mi esposa no necesita de la mata. A veces parece que sí, pero mi esposa no necesita de la mata. La mata sí necesita de mi esposa. No es al revés. Amada iglesia, cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, no es el Padre quien pierde. El Padre no va a perder. Somos nosotros los que perdemos cuando nos rebelamos contra Dios. Hoy en día, cada vez vemos más y más una cultura que está buscando apartarnos de Dios. Cada vez más vemos esto. Cada vez vemos que nos atiborran, nos llenan de más cosas innecesarias. Cada vez hay menos tiempo. Ya no tenemos tiempo ni siquiera para nuestras familias. Cada vez necesitamos trabajar más. Cada vez necesitamos hacer más cosas. Cada vez necesitamos estar más pendientes de 18,000 cosas extras, de redes sociales, de qué dirán mis amigos, de una cosa, de la otra, de absolutamente todo, de la televisión, de los medios, de Netflix, de cada vez usted abre la televisión y ya no tiene una plataforma, sino tiene 200,000 plataformas, y en cada una de estas plataformas hay 18,000 maneras diferentes para perder el tiempo. Es increíble, cada vez estamos más llenos de eso. Cada vez la cultura está buscando apartarnos más y más de Dios. Cada vez las universidades y las escuelas estaban buscando apartarnos de Dios. Las doctrinas políticas están tirando cada vez más a Dios a un lado. Cada vez está buscando más la cultura que nos rebelemos contra Dios. Se nos habla de libertad, pero realmente no somos libres. Somos más esclavos que nunca. Se nos dice, sé libre, pero ser libre no significa libertinaje. Ser libre no significa hacer lo que tú quieras. Eso es una mentira, eso es un engaño del enemigo. Jamás vas a poder ser libre. Vas a tener que definir a qué Señor quieres seguir. Esa es tu decisión. Son los dos caminos que vimos en el Salmo 1, ¿lo recuerdan? Vemos cómo la cultura ataca a Dios constantemente y busca apartarlo de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras escuelas, de nuestros hijos. Pero ¿saben algo? El reino de Dios no está en peligro, ni por un momento. Estas amenazas no significan nada para Él. Como dice Isaías 40:15, dice: las naciones les son como gota en un cubo, y son estimadas como un grano de polvo en la balanza. Él levanta las islas como al polvo fino. No somos nada. No podríamos hacer nada. Las naciones no son un grano de arena para Dios. Y la verdad, solo alguien que no tenga a Cristo en su corazón, alguien que sea demasiado arrogante, solamente una persona así podría llegar a pensar que podría hacer algo contra el Rey del universo, o que podría hacer algo apartado del Rey del universo. Así que vemos que el Rey de los cielos los ridiculiza y en su furor los aterra, dice la palabra. Porque Dios toma en serio nuestra desobediencia. Una cosa es que no le afecte y otra cosa es que no le importe. A Dios le importa. Oh, sí. Dios toma en serio nuestra desobediencia. Él toma en serio nuestro pecado. El pecado trae consecuencias. Su ira va a caer sobre el culpable. Estamos hablando de justicia, ¿verdad? Si tú haces algo malo, vas a tener que pagar. Hay consecuencias. Toda acción tiene una reacción. Todo.
si tú haces algo malo, vas a tener que pagar por ese pecado, por eso que hiciste. Incluso hoy en día, si tú vas y tomas algo que no es tuyo y te agarra un policía, vas a tener que pagar por eso. Y vas a tener que pagar el castigo que eso conlleva. Ahora Dios, que es justo, que es santo, 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 por supuesto que con mayor razón va a pasar. Así que Dios toma en serio nuestro pecado. Su ira va a caer sobre el culpable, pero nosotros ahora debemos descansar sobre Cristo, que es la solución que el Señor nos da. Porque Cristo ya venció en la cruz, porque Cristo ya tomó el castigo que nosotros merecíamos. Como lo vemos en Colosenses 2:15, ¿verdad? Habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Somos vencedores porque Cristo venció. No porque nosotros podamos realmente llegar a vencer, es porque Él lo hizo por nosotros. Ahora, en los versículos 6 y 7, vemos a Dios hablando. Vemos a Dios dejándoles claro que Él ya ha consagrado a su rey sobre Sión, sobre su monte santo. Es decir, que el Señor ya ha puesto al rey davídico, al rey prometido, al Mesías sobre su pueblo, a quien además le ha dado su autoridad y su poder. ¡Wow! Hay algo que me encanta de este salmo, y es que seguramente este salmo se cantaba o se leía en las coronaciones de los reyes, esperando a este rey mesiánico, esperando a este rey davídico. Pero esto nunca llegó a pasar. Llegó David, el rey más grande que ha tenido Israel en ese momento, y todos pensaban que este iba a ser el rey prometido, el ungido del Señor. No, pero un momento. La promesa es que va a ser la simiente de David. No, seguramente Salomón. Llega Salomón, excelente rey. Pero un momento, Salomón también cayó. No era Salomón. No se trataba de Salomón tampoco. ¿Quién podrá ser? Y lo peor es que ese rey nunca llegó. Nunca llegó ese rey en Israel. De hecho, en el año 586 antes de Cristo, cuando Israel cayó en mano de los babilonios, fueron exiliados, y después de esto ya no hubo más reyes en Israel. Año 586. ¿Y el Mesías prometido, el rey davídico, en dónde estaba? Fueron exiliados, ya no había más reyes. No hubo más reyes hasta que el Señor envió al Mesías prometido, a Emmanuel, a Dios con nosotros, a Jesús, quien dio su vida por nosotros, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que gobierna en nombre de Dios mismo, aquel que es Rey de Reyes, Señor de Señores, como lo vemos en Apocalipsis 7:14 y en Apocalipsis 19:16, que lo tienen en pantalla. Al Rey de Reyes, aquel que fue resucitado entre los muertos y a quien Dios ha colocado sobre todas las cosas, como el mismo Pablo nos lo muestra en Efesios 1:21 al 23. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y todo lo sometió bajo sus pies. Todo lo sometió bajo sus pies. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Es a este mismo Rey que vemos en los versículos 8 y 9, a quien el Señor le promete que como su ungido, Él le dará un dominio mundial. Y además deja otra advertencia a quienes se rebelen contra el Señor, porque dice que los quebrantará con cetro de hierro
y los desmenuzará como vaso de alfarero. Ustedes imagínense tener una vasija de barro y un cetro de hierro. Imagínense cómo queda esa vasija con un golpecito. Imagínense, pongan esa imagen en sus mentes. Se va a deshacer la vasija. Se va a desmenuzar. Y mientras estudiaba esta porción bíblica, encontré que en Egipto los faraones hacían escribir los nombres de sus enemigos en vasijas de barro. Ellos escribían los nombres del enemigo en vasijas de barro y luego rompían esas vasijas. Y eso lo que hacía era una manera simbólica que ellos tenían, porque cuando ellos rompían estas vasijas y quedaban destruidas, que no, al punto que no se podían volver a armar, era como un símbolo de los faraones sobre sus enemigos. Era decir, así van a quedar los enemigos del faraón. De la misma manera vemos como el rey davídico hará lo mismo con quienes se rebelen contra él. Y como él está por encima de absolutamente toda su creación, como el ungido de Dios, como el Señor está por encima de los reyes de la tierra, como es el Rey de Reyes. Así que si no has hecho a Jesús tu Rey, tu Señor, tu Salvador, si no has hecho a Jesús aquel quien sea, quien dirige tu vida, recuerda que solamente tienes que arrepentirte, es decir, apartarte del pecado y correr a los brazos del Señor, correr a sus brazos. Eso es todo lo que tienes que hacer. No necesitas hacer absolutamente nada más. No seas necio, no luches contra Dios, no te rebeles contra Él, arrodíllate ante Jesús y síguelo con gozo el día de hoy. Eso es todo lo que tienes que hacer. La verdadera bendición no está en ser libre para vivir tu vida como tú quieres. La verdadera bendición viene al seguir a Jesucristo. Él te va a dar una vida plena, Él te va a guiar. Él te va a llevar a donde tú necesitas estar, a una vida llena de gozo, a una vida llena de su amor, a una vida llena de esa paz que solamente el Señor te puede dar. Así que, amada iglesia, refúgiate en Dios y no te rebeles contra Él. Y finalmente llegamos a nuestro último punto, donde, al igual que acabo de hacerlo, quiero invitarte a que te refugies en el Hijo. Refúgiate en el Hijo. Eso lo veremos en nuestro siguiente punto. Finalmente vemos que ahora el mensaje va dirigido a todos esos reyes que se rebelan a Dios, que se están rebelando a Dios, y les advierte que actúen sabiamente, como dice la Biblia textual en sus Biblias. Seguramente si tiene una Reina Valera, una Nueva Biblia de las Américas, va a tener algo diferente. Pero a mí me gusta como lo menciona la Biblia textual, porque él les advierte, y es supremamente claro. En la Biblia textual él dice, actúen sabiamente. Ahora pues, oh reyes, actuad sabiamente. Actúen sabiamente. Vemos una exhortación. Vemos que los están animando a ser sabios, a que acepten esta amonestación, este regaño, este consejo. Una persona sabia no es una persona que tiene mucho conocimiento en su cabeza. Una persona sabia es aquel que pone en práctica la palabra de Dios. Eso es una persona sabia. Una persona sabia no necesariamente es un anciano de 90 años. Una persona sabia es una persona que pone en práctica lo que Dios nos enseña. Eso es una persona sabia. Así que la exhortación, este consejo es, sean sabios.
acepten esta amonestación, acepten este consejo y les pide que sirvan a Yahvé, que sirvan al Señor con temor y que se regocijen en Él con temblor. Es decir, que reverencien al Rey, que lo sirvan, que se gocen en Él con respeto, con reverencia, porque ¿cómo te comportarías tú si estuvieras enfrente de un rey? ¿Cómo se comportarían ustedes? Llega el rey, no sé, el rey de Inglaterra, llega el rey de España. ¿Cómo se comportan ustedes frente a este rey? Con respeto, ¿verdad? Con temor. Porque además ustedes saben que un insulto les puede salir muy caro, ¿verdad? Bueno, ahora con mayor razón hay que hacerlo porque estamos hablando no de cualquier rey de las naciones, porque estamos hablando del Rey de Reyes, del Rey del universo, del Rey todopoderoso, de nuestro Creador. Y para finalizar, en el versículo 2 el salmista termina esta exhortación recomendándoles que honren al Hijo, que honren al Mesías, al Cristo, para que de esta manera el Señor no se enoje y no perezcan en el camino. La exhortación, una vez más, busca llevarlos a que se sometan al Hijo. Este es el consejo: sométete al Hijo, sométete al Rey de Reyes, sométete a Cristo. Él es el único que puede salvarnos de la ira del Padre. De hecho, eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Jesús nos salvó de la ira del Padre. Jesús tomó toda la ira que debió ir contra nosotros por haber pecado contra un Dios santo, santo, santo. Amada iglesia, solamente Jesús puede salvarnos. Solamente el plan perfecto de Dios, solamente el ungido de Dios, solamente arrodillándonos enfrente del Rey de Reyes y entendiendo, decidiendo que nosotros de ahora en adelante vamos a vivir según su gobierno y no el gobierno del mundo, no el gobierno de los reyes del mundo, no sobre el gobierno de las naciones, sino sobre su gobierno, es que tendremos realmente salvación. La exhortación, una vez más, busca que se sometan al Hijo. Por eso el salmista termina esta introducción invitándonos a que nos refugiemos en el Hijo, que nos refugiemos en Él. Así que no esperes más, no seas como el hijo pródigo que tuvo que llegar hasta el límite para volver a casa del Padre, a servirle y a refugiarse en Él. Haz a Cristo tu Rey, haz a Cristo tu Señor, tu Salvador, aquel que gobierna tu vida. Apártate de todo lo que no agrada a Dios. Confía y cree en el plan perfecto que tiene Dios para nosotros, en el plan perfecto de salvación. Abraza ese plan perfecto, abraza la guía que el Rey de Reyes te está dando y que te está mostrando. No la desprecies, no la desprecies, abrázalo, búscalo, porque si estás acá quiere decir que Él te buscó primero. Porque las coincidencias no existen. Si tú estás aquí sentado, es porque Dios, el Rey de Reyes, así lo quería en su plan perfecto. Así que búscalo. Y si ya lo has hecho tu Señor, tu Rey, tu guía, tu Salvador, asegúrate de refugiarte todos los días en Él. Refúgiate en el Señor, asegúrate de deleitarte en su palabra, de buscarlo constantemente en oración, de acercarte a Él, de refugiarte en Él. No te alejes de Dios. Y para cerrar, como lo enseñé al principio de esta predicación, los Salmos 1 y 2
son la introducción a todo el libro de los Salmos. Y no es casualidad que, como lo mencionaba el maestro Abad en la escuela dominical, en la escuela, en los estudios bíblicos, en los estudios bíblicos, así el Salmo 2 es el salmo con más referencias en todo el Nuevo Testamento. El Salmo 2 es el salmo más citado de todos. Lo citan más de 18 veces. Más de 18 veces. Y al ser el salmo que introduce todo este hermoso libro, es como si el que organizó el Salterio, este libro de los Salmos, que lo dividió en 5 partes, es como si esta persona haya decidido ponerlo ahí de adrede para darnos una guía, para decirnos algo sobre este varón bienaventurado, para decirnos algo acerca de lo que viene como introducción a este libro de los Salmos. Como diciéndonos, busquen al varón perfecto, refúgiense en el varón perfecto, busca al Rey de Reyes en este libro maravilloso, busca al Rey perfecto en tu vida, busca al esperado Rey mesiánico del Salmo 2, que viene y gobernará hasta los confines de la tierra. Búsquenlo y refúgiense en él. Amada iglesia, refúgiate en Dios y no te rebeles contra Él. Refugiémonos en el Señor, amémoslo, gocémonos en su palabra eterna, en su oración, en su iglesia. Animémonos unos a otros. Cada vez más el enemigo quiere apartarnos. No lo permitamos. Levantemos la mano, pidamos ayuda. El Señor, el Rey de Reyes, está en control. El Rey de Reyes va a ser como ese árbol plantado con este riego perfecto. Él está en control. Él te va a cuidar. Pero para eso tú tienes que someterte al Rey de Reyes y no al Rey del mundo. Refugiémonos en el Señor y deleitémonos en su palabra, amada iglesia. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Dios maravilloso, lleno de gracia y misericordia, te damos gracias, Dios, por tu amor infinito, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú nos muestras, Dios, el camino constantemente. En tu plan perfecto, Señor, has puesto al Salvador, al Rey de Reyes, Señor, para que lo hagamos nuestro Rey. No queremos más reyes, te queremos a ti, Señor. Tú eres nuestro Rey perfecto. Te queremos a ti, Jesús, que diste tu vida por nosotros. Recibiste toda la ira del Padre para que nosotros pudiéramos tener salvación, para que pudiéramos tener esta relación contigo, para que el día del juicio no nos destruyas como esas vasijas rotas, Señor. Padre Celestial, tú eres el alfarero, tú nos creaste, a ti nos debemos, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, guiándonos, Señor, en todo momento, ayudándonos a refugiarnos en ti, Señor. Danos hambre y sed por tu palabra. Ayúdanos cada vez más a crecer en ella, Señor, en la oración. Ayúdanos a refugiarnos cada vez más en ti, en tus cosas. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos en Cristo. Ayúdanos a amarnos unos a otros, Señor. Ayúdanos a perdonarnos, así como tú lo hiciste. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de la bendición de estar bajo tu cuidado, Señor. Te amamos, Dios Todopoderoso. Ayúdanos a no salirnos de tus caminos, Señor.
Ayúdanos a tenerte a ti siempre como nuestro único Rey y Salvador, Señor. Ayuda a aquellos que no te conocen, Señor, a que puedan llegar a ti, Señor, recordando que lo único que tenemos que hacer, Señor, que lo único que una persona que quiere llegar a ti es arrepentirse, es apartarse del pecado y correr a tus brazos creyendo en tu poderoso evangelio. Te pido por cada persona que ha venido a este lugar, Señor. Te pido, Señor, que seas tú tocando nuestras mentes, nuestros corazones y nos permitas vivir vidas que te agraden, vidas más cerca de ti, alejados, Señor, del pecado, alejados del Rey del mundo y acercándonos cada vez más a ti, Rey de Reyes. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, te hemos orado. Amén y amén.